Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio. Igualmente, ¿cómo vas? Pues mira, Joaquín, preocupado, creo que es un año que ha iniciado con dificultad para todos. De hecho, de eso te quiero hablar el día de hoy, de lo que estamos Venga. viendo, pero sobre todo de la esperanza que tenemos que mantener hacia adelante. Fíjate, Joaquín, Qué que un tema difícil, ¿no? muy difícil, Joaquín, muy difícil porque cada vez conforme vamos pasando el tiempo parecería que la solución, las vacunas se nos van yendo de las manos. Da la impresión como si cada vez estuviéramos más lejos de una posible salida. Y eso la verdad es que ha hecho que al tema que ya hemos platicado aquí en otras ocasiones de la depresión y la ansiedad, se esté sumando ahora el tema de la desesperación en mucha gente. Hace meses, la verdad es que esperábamos que esto terminara y la verdad es que ahora estamos empezando a entender que, como lo comentábamos el día de ayer, estamos pasando un umbral en el cual ya no hay punto de retorno. Estamos entrando a un nuevo mundo, no sabemos cuál es. Ahora de momento, hasta cuándo podremos salir del confinamiento, cuándo acabará esta crisis sanitaria, pero saliendo de la crisis sanitaria todavía, ¿qué es lo que nos espera allá? Y bueno, esto de la desesperación, Joaquín, me parece que es algo muy delicado y que yo no había visto y lo empiezo a ver en muchas personas en nuestro país y en otros lugares, que en realidad significa la pérdida de la esperanza. Lo peor que nos puede pasar en la vida a los seres humanos es la desesperanza, estar desesperados, porque significa acabar con nuestras fuerzas interiores, con cualquier posibilidad de salir adelante. Robert Burton, un escritor del siglo XVII, decía que la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. En ese sentido, estar desesperado, o sea, sin esperanza, es el peor estadio en el que nos podemos encontrar. Ya se decía desde los textos antiguos que es el peor castigo del hombre. Filón de Alejandría decía que la primera semilla del alma racional es la esperanza. Ella es la fuente de vida. En ello tenemos que entender, Joaquín, que estamos pasando todos, de una medida u otra, por una crisis emocional. Y las crisis emocionales tienen 4 etapas. Una primera etapa, que la hemos vivido todos, esta la pasamos mucho en el año 2020 principalmente, fue una parálisis. Cuando llega la crisis o el problema, lo que nos sucede es que quedamos como paralizados, porque todo se torna inestable o incierto, y eso hace que no sepamos nosotros qué hacer y la parálisis se convierte en un mecanismo de defensa saludable. Esa parálisis tiene y es una expresión de desconcierto principalmente por lo repentino de la situación, pero no se puede mantener permanentemente. Entonces pasamos a un segundo estadio de la crisis emocional que es la incertidumbre. Tras ese primer momento viene un estado de incertidumbre que se presenta con angustia y ansiedad, que es lo que hemos venido viviendo durante estos meses. Comienza a comprenderse lo que sucede, pero se ve más la magnitud de la amenaza que las herramientas para abordarla y sacarla adelante. Este punto surge en la ansiedad que se le llama confusional, que en muchas ocasiones lo que hace es darnos sentimientos de desorientación, dificultad para precisar las emociones, desorden en las ideas. De ahí, si esto sigue aumentando, Joaquín, en la crisis y sigue prolongándose la crisis, puede ocurrir en algunas personas una tercera etapa que es la intrusión, que se caracteriza por la aparición de miedos irracionales y una agudización del sentimiento de angustia. En este caso, la persona se repliega y no actúa, porque piensa permanentemente en la crisis en la que está viviendo. Esto lo que hace en un momento determinado es acabar con la capacidad creativa de las personas. Y la última etapa, Joaquín, es el intentar, las personas que pueden, ir saliendo de la crisis. Ir saliendo de la crisis a través de distintas alternativas, de distintas herramientas, pero siempre con un camino de esperanza, con esa apuesta que tenemos sobre el futuro. No es posible salir de una crisis si perdemos la esperanza. Y por eso, Joaquín, es tan importante mantener la esperanza.
porque cuando lleguemos a ese nuevo mundo que vamos a tener que construir, requerimos recursos interiores que nos permitan salir adelante. Y ante esto, Joaquín, yo quisiera recordar 4 ideas que me parece importante decir al auditorio y que me parece importante que las tengan como un método de reflexión. La primera es aquel viejo adagio que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Siempre después de las noches hay un momento de amanecer. Todo esto es temporal. Una segunda idea que me parece muy importante es que superar una adversidad para una persona incrementa su capacidad para ser feliz. Las personas que han pasado por adversidades suelen lograr ser más felices una vez habiéndola pasado si la encausan de manera correcta. Una tercera es, hay que luchar y hay que hacer un gran esfuerzo por alcanzar la paz interior, la serenidad, que es finalmente uno de los mayores tesoros que puede encontrar el hombre, pero que está dentro de nosotros, independientemente de la crisis, independientemente de la pandemia. Está ahí y la podemos alcanzar. Y una cuarta idea, Joaquín, es pensar que hay algo hermoso más allá por lo que vale la pena vivir. En este sentido, Joaquín, yo quisiera decir algunos consejos breves para intentar mantener la esperanza en este tiempo tan complicado, Joaquín, de la pandemia. Una primera idea es acabar con la idea que nos suele ocurrir muchas veces de decir, cuando ya no tenga problemas seré feliz. No, Joaquín, hoy estamos viviendo aquí en esta circunstancia y aquí tendríamos que esforzarnos por encontrar la felicidad, por mantener ese espíritu de esperanza, porque si no, podemos quedar aplazados para un después que tal vez no llegue. Una segunda es no pretender controlar todo a nuestro alrededor. Lo único que podemos controlar es nuestro interior y es allí justamente donde surgen la esperanza y la felicidad. En muchas ocasiones estamos totalmente enfocados en lo que pasa fuera de nosotros, sin reparar que estamos perdiendo un tiempo precioso para mantener nuestra esperanza y nuestra felicidad. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos, impulsor del estoicismo, decía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Otro, Joaquín, es intentar a toda costa mantener la calma, no dejar que durante el día tengamos largos periodos de estrés o de ansiedad. Hay que buscar en ese sentido algún tipo de escape, algún tipo de idea, como puede ser hablar con algún ser querido o distraerse leyendo. Una cuarta es reconocer nuestras reacciones emocionales y asumirlas de manera constructiva. Es muy normal que nos estemos sintiendo mal, es muy normal que nos sintamos de ese modo, pero hay que asumirlo para de ahí construir, no intentando que esto sea o no dejando que sea disfuncional. Otro es revisar el significado, el quinto, que damos a las cosas. Debemos entender que más allá de las situaciones en sí, son las actitudes con las que asumimos aquellas las que definen nuestras reacciones. Cómo los significados de lo que nos pasa, en este caso lo que ocurre a nuestro alrededor, al final del camino, son reconstrucciones personales y tenemos la capacidad de interpretarlas de manera distinta. Esto puede ser no solamente una desgracia, sino algo que vemos como un reto hacia adelante. Desde luego, Joaquín, una sexta, descubrir proyectos ilusionantes que den sentido a nuestra vida y que sean realizables aún en el confinamiento actual. Algo de esto hemos comentado, aprender un nuevo idioma, en algún momento un instrumento musical, etc. La séptima, cultivar relaciones armónicas con los demás y con el entorno, que en momentos de dificultad es muy útil. Y finalmente, Joaquín, la octava, una muy importante para mantener la esperanza. Mantener las motivaciones y las metas fundamentales, no dejarlas en el olvido. Cuando una situación se presenta como adversa, no tiene que implicar la renuncia a metas o ideales que hemos tenido en la vida. Las metas de la vida, ligadas a nuestro desarrollo de fortalezas y virtudes, deben mantenernos como motivación fundamental, independientemente del mundo al que vayamos a entrar, y asumir como transitorias las situaciones que nos alejen de ellas. Este momento es transitorio. Esto no implica que las metas sean estáticas, desde luego, pero sí, de alguna manera, implica que mantenemos una ilusión y una esperanza que nos permite salir adelante, Joaquín. Como conclusión de todo esto, yo nada más diría que es importante recordar
y visualizar que se avisora en el horizonte un mundo nuevo y desconocido, Joaquín, lleno de incertidumbre y de promesas. Un mundo que nos va a necesitar, un mundo que puede ser mejor que el que dejamos atrás, increíble en todo el dolor que lo estemos diciendo, pero así es. Y en ese sentido, Joaquín, no perder la esperanza, que es la fuerza que nos va a permitir reconvertirlo. O sea, no desesperarnos, porque sin duda, no sé qué opinas tú, doctor Lozano Díez, estamos en el final de una era y en el principio de otra, una era desconocida, no sabemos cómo va a ser, por más que haya quienes digan así las cosas van a ser así, va a pasar esto, va a suceder esto, es falso. Nadie sabe cómo va a ser la nueva era que inicia pues con esta crisis. Joaquín, es una nueva era, lo has dicho muy bien, llena de misterio, de algo que no sabemos a dónde va a llegar, cómo va a llegar, pero una nueva era a profundidad, Joaquín. Yo creo que cuando se escriban los libros de historia de esta época, vamos a ver cómo se vio el paso de la época medieval a la modernidad, algo similar, Joaquín. Estamos viviendo un mare magnum de acontecimientos que lo único que sí podemos saber con exactitud es que ya no vamos a volver al mundo que teníamos ni a la visión que teníamos. Y esta nueva era implica de nosotros estar preparados, flexibles y con la fortaleza mental suficiente para poderla afrontar y construir, comprendiendo que este, Joaquín, ya es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo y no estamos preparados para él, doctor Lozano Díez. No, Joaquín, es un nuevo mundo que nos tomó desprevenidos, un mundo que tenemos encima y por lo mismo necesitamos tener la fortaleza interior suficiente para que conforme vaya llegando ese nuevo mundo podamos ir respondiendo. Porque no hay forma de prepararse para lo desconocido, para aquello que es imposible por muchas predicciones que hayamos hecho y algunas que podrán ser más exactas que otras. La verdad es que nadie sabe exactamente en qué va a terminar todo esto. Lo que sí sabemos es que tenemos la posibilidad de ser dueños de nosotros mismos, de buscar y de encontrar la felicidad a pesar de la circunstancia de ese nuevo mundo, Joaquín. En la medida en que entendamos que es desde dentro de nosotros donde podemos encontrar la solución, tendremos posibilidades de enfrentarlo. Si esperamos que el mundo solito cambie, que el mundo solo solucione o que encontremos las soluciones en automático, no lo vamos a conseguir, Joaquín. Bueno, querido José Antonio, pues entonces nos veremos el próximo martes, ¿te parece bien? Con mucho gusto, Joaquín, muchas gracias. Y bueno, pues insistir en esto a todo el auditorio, no hay que permitir perder la esperanza. Es un momento, yo lo he visto en muchas personas estos últimos días, de desesperación. Eso es algo intrínsecamente malo, es algo peor que la ansiedad y que la depresión, es un estadio todavía peor que tenemos que combatir a toda costa en nuestro interior. Es muy importante esto, Joaquín. Es que tiene razón, yo también lo he registrado, que con el correr del tiempo y la falta de soluciones, lo que se produce es esa desesperación, que es justamente como tú lo has explicado muy claramente, claro, cuando tú lo dices se entiende, pero uno no alcanza a realizar antes de que tú menos lo hubieras descubierto, que la desesperanza es perder la esperanza. Sí, así es, Joaquín. Y siempre donde salen las soluciones para el futuro, para poder construir, aunque hoy tengamos todo mal, todo destruido, es de esa fuerza interior que nos da la esperanza. Si la perdemos, no tenemos recursos con los cuales enfrentar la nueva época que se viene encima. Este es el gran tema y por eso es tan grave y tan relevante el tema, Joaquín. ¿Y me dices que es peor que la depresión y que la angustia? Que la ansiedad, Joaquín. Esto es algo mucho más profundo, porque esto nos deja, Joaquín, en el vacío total, sin pasado, sin presente, pero sobre todo sin futuro y sin sentido, Joaquín. Ese es el riesgo de la desesperación. Bueno. Gracias, querido José Antonio, te abrazo con cariño. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande. Pues estés muy bien, hasta el martes que viene, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.